la familia de Dios dice amén. Muy bien. Bueno, déjenme confesarles algo. Cuando vi que estaba en el programa de la Semana de la Renovación, me costó mucho trabajo el decir de qué voy a hablar, porque aparte me toca el último día. Dije, ya todos hablaron de la renovación espiritual, dije yo, y de muchos otros temas. ¿De qué hablaré? Y lo primero que vino a mi mente, dije, voy a hablar de la renovación de closets. Y mi esposa dijo, gloria a Dios, amén, aleluya, predícalo, predícalo. Bueno, yo pensé que se iban a emocionar las mujeres. Amén, ya una hermana por allá gritó amén. Yo no sé por qué les gusta tanto la ropa, ¿verdad? Pero bueno, es un enigma que los hombres nunca vamos a entender. Ok, Dios puso este tema en mi corazón. Renueva tus sueños. Renueva tus sueños. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Cuántos de ustedes recuerdan sus sueños de pequeños? Déjame decirte algo. Piensa por un momento tus sueños de pequeños. ¿Qué querías ser cuando tú eras pequeño? ¿Cuáles eran tus sueños, tus ilusiones, tus expectativas? Mientras lo piensas por un momento, déjame decirte, contarte qué era lo que yo quería hacer de pequeño. ¿Me lo permites? Mi mamá me decía a mí, nene, de chiquito, no se rían, así me decía. Y mi mamá me decía, nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, es en serio, así me decía mi mamá. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser estrella de rock and roll. Y a que no saben qué más quería ser yo. No, ¿qué pasó? Político nunca. No, quería ser futbolista. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, no lo sé. Yo quería ser futbolista, quería ser cantante. Yo quiero decirte algo. ¿Quiénes ya olvidaron sus sueños de pequeños? Y otra pregunta que te hago, ¿por qué los has olvidado? ¿Por qué dejaste de soñar? Déjame decirte algo, vivimos en una cultura en donde soñar parece que es algo loco, es algo insensato, es algo para ilusos, o simple y sencillamente te tachan de alguien irreverente. Cuando quieres soñar, siempre vienen las críticas y la gente te juzga. Incluso tenemos canciones en México que hablan acerca de lo que te estoy diciendo. Hay un autor, compositor de los años 50, 60 por ahí, que se llamaba Chava Reyes, que cantaba una canción que decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Alguno escuchó eso? Digo, no es de mi época, quiero aclarar, pero yo pensaba que era una frase, y cuando investigué supe que era una canción. Dije, wow, tenemos una canción en contra de los sueños. Y no nada más eso, tenemos también frases que a veces nos identifican como sociedad, como mexicanos, como una cultura conformista o de derrota. Cada 4 años hay un mundial, ¿cierto? Cada 4 años juega nuestra selección mexicana. Y cada 4 años sucede lo mismo. Jugamos como nunca. ¿Ven? La tenemos tatuada en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos tatuado eso, arraigado. A veces nos lo inculcan desde pequeños. Déjame contarte un caso que me sucedió. Mi esposa y yo dirigíamos un grupo de jóvenes, y en una ocasión llevamos a esos jóvenes al Parque Tangamanga a hacer una actividad ahí. Hicimos juegos, pero algo que marcó, y lo he contado en la iglesia, los que vienen de Ágape Familia ahorita van a decir, esa ya me la sé, pero los demás no. Entonces estábamos haciendo un equipo y íbamos a hacer un juego de voleibol. Y entonces mi esposa escogía a uno, yo escogía a otro joven, y así íbamos. Y de repente yo escogí a un joven y le dije, no voy a decir su nombre, le dije, tú vienes conmigo, vamos a ponerle Carlos. Carlos, tú conmigo. Y él, Carlos, le hace así. Pues ya perdimos, profe. Y yo pensé que estaba bromeando. Y me dice, ya perdimos. Y yo me le quedo viendo y le digo, pero ¿cómo que ya perdimos? ¿Todavía ni empieza el juego? No, pero ya perdimos, profe. Le digo, todavía no saben de a qué vamos a jugar, porque todavía no les decíamos que íbamos a jugar. Y me dice, no importa, profe, la gente que me escoge a mí en sus equipos siempre pierde. Híjole. Créanme lo que a mí me pegó en ese momento. Yo lo quise animar, le dije, oye brother, no, tú no debes de pensar así. 13 años era grupo de prejuveniles, bueno, adolescentes les decíamos en ese tiempo.
Y entonces me dice, nada, profe, vienes animado. Yo lo motivé, le dije, no hombre, mira, vas a ver, vamos a ganar. Y entonces empezó el partido. No hombre, dimos un juegazo, pero un juegazo. Él jugó muy bien. ¿Y cuál creen que fue el final? Perdimos. No, yo dije, no puede ser, si era cierto. En el siguiente juego le dije a mi esposa, llévatelo para contigo. No se crean, eso sí no fue cierto, pero sí perdimos, eso sí fue cierto. Yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Será bueno soñar? Y la siguiente pregunta, ¿por qué dejamos de soñar? El propósito de este mensaje es saber cómo logro renovar mis sueños. ¿Cómo logro renovar mis sueños? Y hablando de sueños, a mí siempre me gusta ilustrar cuando predico de algo. Me sé un chiste. ¿Así está el pastor Arturo aquí? Sí, aquí está. ¿Sí se pueden contar chistes en nuestra religión? Ah, sí. Dice que sí, se puede. Está permitido. Resulta que llega un señor con el médico y le dice, doctor, tengo un grave problema. Y el doctor le dice, dígame, ¿qué pasa? Fíjese que todas las noches sueño con hormigas. ¿Con hormigas? Sí, hormigas que juegan fútbol. ¿Que juegan fútbol? Sí, doctor, mire, hay árbitro, hay público, juegan en un estadio 11 contra 11 todos los días, doctor. Ah, caray. A ver, déjeme checar, ¿verdad? Empieza a checar sus notas, sus libros. Y dice, ya sé cuál es el problema. Mire, tómese estas pastillas hoy en la noche y no va a volver a soñar con ninguna hormiga. Muy bien, doctor, pues muchas gracias, mañana me las tomo. Ah, caray. Le dice el doctor, pero ¿cómo que mañana? Pues empiézaselas a tomar hoy. Lo que pasa es que hoy es la final y no me la quiero perder. Ay, bueno. Ok. La primera pregunta, ¿es bueno soñar? Claro que sí. La respuesta es sí. Si no soñamos, no tenemos ilusiones. Si no tenemos ilusiones, no tenemos metas. Y si no tenemos metas, nuestra vida se vuelve vacía. Nuestra vida se vuelve sin sentido, sin rumbo. Soñar es tener esperanza. Es creer en algo que un día se va a cumplir. Aquí entra la fe. Soñar es tener visión de un mejor futuro. Soñar es creer que las cosas serán mejores. Soñar es tener ilusiones. Soñar es creer. Quiero decirte algo cuando hablo de soñar. No me estoy refiriendo al acto literal, a la reacción fisiológica que existe en nuestro cerebro cuando tenemos un sueño. Me estoy refiriendo a tus anhelos. Me estoy refiriendo a tus ilusiones, a tus deseos, a tus aspiraciones. Y esos surgen normalmente de nuestra imaginación, ¿cierto? Algunos de ellos también surgen en la almohada, ¿verdad? En un sueño, tuviste un sueño, Dios te lo revela y tú quieres lograr ese sueño. Pero generalmente surgen de nuestra imaginación. Quiero que me acompañes a Mateo 20, del 29 al 34. Mateo 20, del 29 al 34. ¿Está conmigo? Dice así: una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y los siguieron. Nos narra la historia de dos personas que estaban en el camino. Ahora déjame decirte algo: ellos no llegaron ahí por casualidad. Ellos no estaban ahí en el camino y de repente, ahí viene Jesús, o ahí viene alguien, y de repente se enteraron que ahí estaba Jesús. No. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús incluso iba a pasar por ese camino. ¿Cómo sé que ellos lo sabían? Por cómo le gritaron: Hijo de David. Sabían quién era la persona que iba a pasar en ese lugar. Yo puedo pensar que estas dos personas
invidentes, que estos dos ciegos escucharon de Jesús, oyeron de Jesús. Ellos tenían un sueño y ese sueño querían que se cumpliera. Y ellos se enteraron que Jesús muy probablemente iba a salir ese día de Jericó. Y entonces ellos, yo quiero imaginarme lo siguiente: ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Yo me iría temprano a donde sé que Jesús va a pasar. Aparte tengo la imposibilidad de que no veo, entonces se me es más complicado trasladarme. Ellos se trasladaron a ese lugar, esperaron ahí no sé cuántas horas. Digo, los que van a veces a comprar boletos de fútbol se van un día antes, ¿cierto? Ponen sus carpas ahí, sus casas de acampar, y ahí están esperando para comprar un boleto de fútbol, para ver un equipo de fútbol. Ahora imagínate que tú fueras uno de esas dos personas que estás luchando por recuperar la vista. Yo creo que ellos se fueron muy temprano, muy de madrugada, se sentaron en el camino, esperar y esperar a ver en qué momento llegaba Jesús. Y de repente ellos empiezan a escuchar una multitud caminar. Se oía el bullicio. Cuando hay una multitud se escucha, se puede percibir. Entonces ellos escucharon que venía una multitud, y en eso ellos se levantaron y dijeron: se me hace que es Él, se me hace que es el que estamos esperando. Y empezaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero la gente que estaba ahí alrededor empezó a decir: ya cállense, esos ciegos, cállense, cállenlos. Pero ellos seguían gritando y seguían diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero en cuanto más gritaban, más los callaban. Y empezaban a gritar más y a callarlos: cállense, callen esos ciegos, váyanse para allá, no molesten. Pero fíjate lo que nos dice la palabra, que entre más los callaban, ellos gritaban ¿qué? Más fuerte. Entre más los callaban, más fuerte gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor se detuvo, volteó, la multitud se calló y se le quedó viendo a las dos personas que gritaban su nombre. Pero ve algo muy interesante que sucede aquí. Jesús no va a ellos, Jesús los llama. Dice ahí la palabra que Jesús los llamó. Yo me imagino que Jesús les decía: vengan. Y ellos pues ahí como podían, con su sentido del oído muy desarrollado, escuchaban la voz de Jesús y llegaron delante de Jesús. ¿Por qué sé que llegaron delante de Jesús? Porque dice que tocó sus ojos. Tocó los ojos de ellos. En ese momento recobraron la vista y dice que le siguieron. Quiero pasar al siguiente punto. ¿Por qué dejamos de soñar? ¿Por qué dejamos de soñar? Por temor al fracaso. Si no lo hago, no fracaso. Las únicas personas que conozco en esta tierra, en este mundo, que nunca han fracasado, son las que nunca intentan nada. Es la primera cosa por la cual dejamos de soñar, por miedo al fracaso. Leí alguna vez en algún libro que el peor o mayor riesgo de la vida es no arriesgar. Ese es el peor riesgo que podemos tomar, el no arriesgar. Dejamos de soñar por temor a la crítica. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de matasueños, pero nomás te voy a hablar de dos. El primer matasueños, el más temible, el más fuerte, ¿sabes quién es? Tú mismo. Tú eres el principal matasueños de tus propios sueños. ¿Por qué? Porque tú eres el que marca los límites. Eres quien decide si se puede o no. Tú eres el que decide si seguir adelante con tus sueños o abandonar tus sueños. Ese es el primer gran matasueños. El segundo, la gente. Ahí estaban los dos ciegos. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Los trataba de callar. Siempre va a haber gente que te va a querer desanimar. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que a veces es la gente cercana a ti. A veces es gente, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, que tienes un sueño. Miren, yo he escuchado muchas historias
Y de repente alguien, el esposo, tiene una idea, tiene un sueño y le dice: vieja, ¿qué crees? Fíjate que quiero poner este negocio. No, viejo, ¿cómo crees? Pero mira, vieja, sí, vamos a hacerlo juntos. Mira, no, mira, viejo, el primo de un amigo, del vecino, del compadre, del doctor, puso uno igualito a ese y quebró. No, pues ya empieza así, "Bueno". Y luego los hijos: no, papá, eso ya no. Y le matan los sueños. Ahora, no estoy diciendo que haya cosas que no tengan sentido y que tengan que hablarlas, ¿verdad? Y que tengan que decir las cosas como son. Pero a veces hay gente que solamente te desanima. Yo conozco una persona, un familiar, que cuando le planteas una idea siempre te dice: no, eso está bien difícil. No, ¿cómo crees? No se puede. Mata sueños. Dejamos de soñar porque en ocasiones las cosas no salen como esperamos y tenemos miedo de volver a intentarlo. A veces planeamos algo, no nos sale y ya nos da miedo volver a intentarlo porque tenemos miedo ¿al qué? Al fracaso. ¿Qué hubiera pasado si estos dos hombres primero gritaron? Dice la palabra que gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y no los oyó. Volvieron a gritar y no los oyó. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en el primero o segundo grito? Cuando les empezaron a gritar: cállense, ciegos, cállense. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran seguido ¿qué? Ciegos. Sin embargo, ellos persistieron y persistieron, y con más fuerza y con más fuerza. Dejamos de soñar conforme vamos creciendo y nos amoldamos más a este mundo lleno de miseria, de injusticia. En Mateo 18:3, Jesús dijo que aquel que no fuera o volviera a ser como niño no entraría ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Los niños sueñan. A un niño no le puedes evitar que sueñe. Están soñando siempre. Yo me acordé cuando era niño, no, yo soñaba que era Superman, que era Batman, que era el Guasón. Bueno, no, el Guasón no. Pero los niños siempre están soñando. Yo creo que es otra característica que debemos de aprender de los niños. Amén. Soñar. Atrévete a soñar. Quiero terminar con esto. Quiero dejarte 700 puntos de cómo renovar tus sueños, pero creo que no me da tiempo, ¿verdad? Bueno, nada más 7. ¿Está bien? Ya luego vemos los demás. Primer punto: renueva tus sueños. Así como el carbón, así como la ceniza, con un soplido vuelve a encender el fuego. Enciende tus sueños, reaviva tus sueños. Número 2, retoma tus sueños. Nunca es tarde para emprender un sueño olvidado. Nunca es tarde, mi amado. Hay gente que a veces ya es de edad avanzada y dice: no, yo ya para qué. Y hasta les han puesto una frase a ellos y dice: chango viejo, ¿qué? ¿Ven cómo sí se la saben? No te creas eso, mi amado. He conocido personas de 80 y tantos años graduándose de la universidad. Te voy a dejar de tarea algo. Ya sé que no te gustan las tareas, pero te voy a dejar de tarea algo. Investiga la vida de KFC. ¿Se ubican qué es, verdad? Del coronel. Investiga su vida. Ve cómo fue que él cumplió sus sueños y te vas a maravillar. Yo cuando hice su historia me impresioné, no me imaginé que fuera así. Te lo dejo de tarea. Número 3, pon un plan en marcha. Que no se quede en una emoción o en una buena intención solamente. Y no solamente te estoy hablando de los sueños, te estoy hablando de toda esta semana. El pastor Luis Serna decía, recuerdo una parte que dijo: pon esto en marcha, pon esto en práctica. No lo dejes en una buena intención o en una emoción solamente. Pon un plan en marcha. Pregúntate qué quieres hacer. Pregúntate
¿cómo lo vas a conseguir? Pregúntate qué necesitas. La clave, mi amado, es planificar. Esa es la clave para poder lograr tus sueños. Número 4, trabaja para conseguir tus sueños. Los sueños no llegan a tocar tu puerta. Eso no va a pasar. Estas dos personas, estos dos ciegos, se pararon, batallaron para llegar al camino, esperaron quién sabe cuántas horas, pero no se quedaron esperando ahí a ver si Jesús les llegaba. Ellos salieron a buscar a Jesús. Busca tus sueños. Trabaja para conseguir tus sueños. Lucha por ellos. Debes pelear por ellos. Las cosas buenas de la vida siempre nos cuestan trabajo conseguirlas. Número 5, sé concreto, evalúa los resultados obtenidos. Eso te va a motivar a seguir adelante. Si tienes un sueño, evalúalo. Ve cómo vas, analízalo. Ve los resultados obtenidos, y cuando tú vas viendo los resultados, te vas motivando. Dices, wow, mira, sí lo estoy consiguiendo, estoy avanzando, no estoy tirando golpes al aire. Número 6, enfócate en alcanzar tus sueños y objetivos. Si es un sueño, seguramente tendrás pasión por ello, y eso ayudará a que no te desanimes y que no te desmotives ni te desvíes. Es algo que anhela, por ende no lo vas a abandonar. Y número 7, no dejes tus sueños para mañana. Comienza hoy. ¿Cuándo? Hoy. No te esperes a mañana. Vas a decir, ay, a esta hora ¿cómo voy a llegar a planificar? Llega y empieza a pensar, a recordar tus sueños. Porque déjame decirte una gran verdad. El mañana lo hago es el futuro de y si lo hubiera hecho. No te quedes en ese mañana. Como nuestra cultura está muy acostumbrada, mañana lo hago. Comienza el día de hoy. Y quiero terminar con una frase que Dios me dio, que Dios puso en mi corazón, y la quiero compartir con todos ustedes. Para lograrlo, primero tienes que soñarlo. Para soñarlo, primero tienes que creerlo. Para creerlo, tiene que estar en tu corazón. Y si está en tu corazón, entonces ¿sabes qué? Puedes lograrlo. Amén. En Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que puede creer todo le es posible. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿tú lo crees? Como que no. Bueno, me voy a regresar al principio de la prédica. ¿Tú lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees en tu corazón que puedes renovar no solo tu espíritu, no solo tu mente, sino también tus sueños el día de hoy? Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que este mensaje, Señor, y el mensaje que sigue a continuación quede grabado en los corazones de cada uno de nosotros. Que estos sueños, Padre, sean guiados por tu presencia, sean guiados conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y conforme lo que tú quieres, anhelas y deseas para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está? ¿Le ha servido esta semana de la renovación? Ha sido, en verdad, un refrigerio, ¿verdad? La renovación es un proceso. Repítalo conmigo, ¿qué le parece? La renovación es un proceso. Y hoy quiero que, si tienes tu Biblia, vayamos a Lucas capítulo 5.
Y antes de leer los versículos que quiero que leamos juntos, estaba pensando en los procesos. Hace algunos años yo estudié procesos industriales y me metí un poquito a lo que significa todo esto, ¿verdad? Y me di cuenta de dos cosas que son necesarias para que el proceso pueda ser efectivo y pueda llegar a un producto terminado. Y dos cosas que son esenciales en un proceso es el mantenimiento. Ese es el número uno. Así que usted está anotando, póngale ahí, el mantenimiento, ¿sí? Incluso hay varios tipos de mantenimiento: el correctivo y el preventivo. Y hay algunos otros, ¿verdad? El correctivo es cuando ya todo está molado, entonces los de mantenimiento meten las manos, ¿verdad? Pero mientras no haya algo que se descomponga, están echando café con pan. Si eres de mantenimiento, discúlpame. Pero el mantenimiento preventivo está buscando que el proceso no se detenga, que siga avanzando, que siga produciendo, que tenga la efectividad necesaria. Y otro punto importante es la mejora continua. En la zona industrial hay un eslogan que dice: estamos buscando la mejora continua. Y Dios está buscando eso en nuestra vida. Es por eso que nos llama o quiere meternos a una renovación. Y hoy quiero hablarte de un hombre que se metió a una renovación. Dice en el capítulo 5 de Lucas, versículo 1 al 11: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas, o boga mar adentro, ¿verdad? Y echa tu red para pescar. Simón le responde: maestro, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y le siguieron, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de algunas cosas o algunos puntos que veo en esta historia que Dios busca renovar en nuestro corazón. Algo bien interesante, y quiero que te metas a este papel. Casi siempre que leemos esta historia vemos a un Pedro, pero hoy quiero que veas a la red. Hoy quiero que veas las redes, ¿verdad? No las redes sociales, las redes de pescar. Aquí en estos versículos, las redes es mencionado una y otra vez. Y lo primero que pasó, la primera mención de redes, es que dice que las estaban limpiando, ¿verdad? Ahí tengo una imagen, ahorita la van a pasar. Dice que las estaban limpiando. No estaban totalmente limpias. Y Jesús aparece a la escena y le dice a Pedro: traigan estas redes. Ahora, una red sucia corre el riesgo de que la red se haga débil y pueda quebrarse fácilmente. Pero a Jesús no le importó y le dijo: traigan estas redes, ¿verdad? Y las traen, y adelante va a suceder algo que le llamamos la pesca milagrosa. Pero quiero quedarme en este punto. Aún no estaban totalmente limpias, aún estaban en proceso, ¿verdad? Aún estaban en proceso de renovación. Le estaban quitando, ahí se puede ver un poquito, le quitan las cosas del mar que se atoran, ¿verdad? Porque luego la rasgan. Y aún así Jesús dijo: tráiganlas. Es que lo imposible, o lo que parece imposible para nosotros, para Dios es muy posible, ¿cierto? ¿Sí? Y él pescó con una red medio limpia, ¿sí? Medio limpia. No se podía usar una red sucia. Jesús es experto en tomar lo que no es apreciado por otros para hacer lo suyo, trabajarlo y llevarlo a otro nivel. Cuando yo veo esta red sucia, me veo continuamente. Hay luchas en mi corazón constantemente.
Pero eso no me quita, ¿sí? Eso no me quita la funcionalidad. Eso no me quita seguir trabajando. En alguna ocasión me escribió un matrimonio y dijo: necesito que hablemos, que nos des un consejo. Yo decía: híjole, yo estoy empezando en el mío y es difícil, es complicado. ¿Sí? Y decía: no creo poder hacerlo. Pero entendí que a veces nosotros somos los que nos incapacitamos. A veces nuestra realidad nos incapacita. Esta es mi realidad de ahora. No me siento capaz para poder hacer esto, Señor, ¿verdad? Y así estaba Pedro, diciendo: no creo que vayamos a lograrlo. He estado pescando toda la noche y no lo he logrado. Ahora Jesús le dice: traigan las redes. Se las quita a 2 pescadores y las toma, las hace suyas. Y esto me encanta, porque si hay algo en la Biblia que a Dios le gusta, es tomar cosas y hacerlas suyas, consagrarlas. En el Antiguo Testamento dice que las cosas del templo las consagraban para Dios. Sí. Si algo necesita motivarte, es que tú y yo somos consagrados para Dios. Él nos ha tomado con un precio de sangre para que seamos de Él. Una red sucia, no perfecta. Sí. Una frase una vez en la universidad que escuché de un hombre, dijo: en un proceso tiene que haber variabilidad. Nunca va a llegar a su 100%. Tiene que haber variabilidad, ¿sí? Nunca va a llegar. Y quien diga que lo ha logrado ha mentido. Y así es nuestro proceso. Pero algún día lo vamos a completar en la eternidad. Esa renovación la vamos a completar allá, ¿sí? Pedro había sido despreciado por la ley. Pedro había sido alguien que había sido abandonado, estaba desanimado. Pero Dios quería enseñarle algo con esta red, porque nuestra realidad no le atemoriza a Dios. Al contrario, Él ama convertir nuestra realidad en una verdad. Y esta verdad era que su gracia lo estaba llamando de lo vil y lo menospreciado para convertirlo en alguien importante en ese tiempo, ¿sí? Y esa es la gracia, esa verdad que tú y yo necesitamos vivir. En el verso 5 dice así que dice al final de este versículo: en tu palabra, Señor, en tu palabra, Maestro, echaré la red. Y cuando veo esto, Pedro está apelando a la palabra del Señor. ¿Cómo estamos en nuestro amor a la palabra de Dios? Sí, no vamos a poder ver algo transformándonos acá si no hemos valorado la palabra de Dios. Tal vez nuestra renovación se ha detenido porque hemos dejado de lado su palabra. Si quieres ser una red usada y trabajada, necesitas una palabra valorada y practicada. Y es lo que estaba viviendo Pedro. La palabra busca renovar nuestro entendimiento. La palabra es viva y eficaz, renueva nuestra confianza. Y si te has alejado de la palabra, hoy es el momento para que tú puedas ser renovado por ella. Es una fuente bendita de Dios que puso en nosotros para que pudiéramos leerla, pudiéramos vivirla y nos pudiera transformar. Porque razón sin palabra es igual a egocentrismo y temporal. Pero mi entendimiento, mi razón más su palabra de Dios es igual a humildad y eternidad. Porque la voz de Dios va a buscar afectar todo de nosotros. Y esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Tal vez hoy necesitas renovar tu amor por la palabra de Dios. En el verso 6 dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse las redes. Y veo 2 condiciones aquí del hombre que tú y yo tenemos a veces. Voy a empezar, tenía la primera, pero voy a empezar por la segunda. Me gusta esto. Cuando estaba leyendo que la red se rompió porque los peces eran muchísimos, me doy cuenta que Jesús le estaba diciendo a Pedro: cuando Dios siga obrando en ti, te vas a romper en el camino para que te des cuenta que necesitas de Dios. ¿Cuántas veces Pedro no se rompió en el camino? Muchas. Incluso Jesús una vez lo llamó: Satanás, apártate de mí. ¿Te acuerdas, Emma? Sí.
Satanás, aléjate de mí, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar para terminar de estos eventos. Pero Dios busca a veces que nos rompamos para que podamos crecer en mansedumbre y podamos crecer en humildad. Dios es más grande que yo. A él estaba enseñando, Dios es más grande, ¿sí?, que esa red. Dios es más grande que nosotros. Por eso necesitamos ser renovados toda nuestra vida. Por eso necesitamos a Dios toda nuestra vida. Ahora, creo que Jesús sabía que podía romperse, porque la red estaba sucia. Tal vez estaba rasgada y sabía que podía romperse. Lo hizo intencional para enseñarnos un principio: que cada vez que caminemos y demos por Dios y hagamos por Dios, ¿verdad?, y nos rompamos, nos demos cuenta de que estamos en un proceso variable y necesitamos aquel que puede transformarnos. Amén. Sí, lo necesitamos. La otra condición, la red se rompía. Cuando más vemos a Dios en nuestra vida, más cosas necesitan romperse en nuestro corazón. Cuando yo estoy viendo más de la gracia de Dios, se empieza a romper mi incredulidad. Amén. Cuando yo me acerco a Dios y veo milagros, ¿sí?, se rompe mi orgullo y empieza a abundar la credibilidad, empieza a abundar la convicción. Que nos rompamos porque Dios está haciendo mucho en nosotros, mucho que no podamos soportarlo y tengamos que rompernos para que Dios siga ampliando las redes, porque dijo: traigan a más, traigan a más. En el verso 8, Pedro le dice al Señor: Señor, soy un pecador. Y cayó de rodillas. Y en el verso 11 dice que de repente Pedro lo siguió junto con los otros hombres. Y me gusta esto, porque Pedro está viendo la condición de una red sucia y está diciendo: yo soy esa red sucia, soy un pecador. Y cuando ve a Jesús y le dice: síganme, no temas, ¿sí?, no temas, ven y sígueme. Pedro está corriendo a una posible renovación para ser santo, porque Dios busca santidad en nuestro corazón. Pedro necesitaba la santidad de Dios. Necesitamos renovar nuestra santidad. La pandemia hizo que mucha gente se alejara, que mucha gente bajara la guardia, que mucha gente, su convicción se debilitara y dejó de seguir a Jesús y empezó a practicar ciertos pecados, que se ha quedado ahí, estancado. Y hoy Dios quiere hacernos un llamado a esto, a la santidad. No dejes que el pecado te atemorice. Permite que el bien te justifique. El bien de Jesús. El bien de Jesús. Pero estaba atemorizado Pedro, porque decía: ¿cómo yo, un pecador, voy a lograr hacer todo esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Dios está interesado siempre en nuestro bien. Amén. ¿Se has dado cuenta que el pecado no le afecta a Él? El pecado nos afecta a nosotros. Y cuando Dios está diciendo: resistan, huyan, está diciendo: estoy buscando el bien, huyan del pecado. Si hoy en día tú estás ahí atemorizado por el pecado, Dios quiere que salgas. Dios te dice: ven y sígueme, ven y sígueme. Porque el pecado nos miente y nos dice: ya aquí quedaste, ya no vas a lograr hacer algo en esta vida, en esta tierra. Pero Jesús dice: deja el pecado, mi gracia te hace acepto y te da un propósito. En el versículo 4, Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. O sea, le dice: vamos más profundo. Y lo lleva y lo aleja de la multitud, porque quiere mostrarle algo en lo íntimo a Pedro. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Tal vez hoy necesitamos renovar nuestra intimidad con Él. Tal vez hoy dependemos mucho de las redes sociales, de los videos, de las prédicas, pero Dios quiere que dependamos de Él. Tal vez necesitamos renovar nuestra intimidad con Dios. Es nuestro tiempo, hermanos. Y me gusta ver esto de la red, porque después me gusta que la Biblia habla de analogías, de metáforas, y Jesús lo usa constantemente.
Y estaba mostrándole una red a Pedro. Le está diciendo: ¿ves esta red, Pedro? Esa red que aparecía ahí, ese eres tú. Y empieza un proceso de 3 años con Jesús, en el que va a ser renovado constantemente, en el que va a ser cambiado, ¿verdad? Y algunas escenas en las que Pedro falló. Pedro se dejó guiar por la emoción. Y le dijo: sí, Jesús, ese eres tú. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro atacó físicamente a Malco, el que venía a llevarse a Jesús. Tal vez cuando yo estaba viendo esto y Jesús se enojó y le dijo: no, no hagas eso. Sí, porque como te amo a ti, lo amo a él. Pero a veces no consideramos eso. Tal vez necesitas renovar una relación con alguien. Pedro abandonó a Jesús. Dios quiere renovar nuestra fidelidad. Pedro negó a Jesús. Dios quiere renovar nuestras convicciones. Pedro se avergonzó de los gentiles cuando llegaron los judíos. Alguien lo ha leído allí en Gálatas, ¿sí? No te avergüences de seguir a Jesús. Y me gusta esta declaración que Jesús le hace a Pedro: serás pescador de hombre. Serás una red en proceso, en retrabajo, en renovación, que se convertirá. Y se convirtió Pedro en un orador imperfecto, pero en manos de un maestro. Porque cuando Jesús tomó esa red, hizo un milagro increíble. Pero Jesús no estaba viendo el milagro ahí. En Hechos capítulo 2, versículo 14, está el primer sermón de Pedro, la primera predicación de Pedro. Él había visto cuando Dios lo llamó una pesca milagrosa, pero no sabía, sí, que lo iba a vivir personalmente. Y dice en el verso 37, Hechos 2:37, así. Con esto voy a ir acabando. Hechos 2:37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Al final dice: los que creyeron en el mensaje de Pedro y fueron bautizados y sumados a la iglesia eran como 3,000 personas en total. Wow. Esto me despierta y me pone en una posición que tal vez no he visto, porque mi condición ha nublado el propósito de Dios. Porque tal vez me he salido del proceso de renovación, pero hoy necesitamos entrar. Esta semana entramos, pero tiene que seguir. Amén. Tiene que seguir. Pedro vio una red, Jesús vio un plan, un llamado, un propósito. Pero Pedro necesitaba una renovación. Amén. Jesús se fue y Pedro se quedó y le dijo: este va a ser tu ministerio. Y Pedro fue después de Jesús. Fíjate, esto está interesante. Después de Jesús predicaba y llenaba los lugares, después de que Jesús asciende a la diestra del Padre, el que sigue y que da un mensaje que es igual de fuerte y de vivaz es Pedro. Es Pedro, un hombre con errores, defectos, un hombre pecador tal vez. Sí, pero Dios lo hizo posible. Amén. Tú y yo necesitamos ser renovados, ya sea en la intimidad con Dios, ya sea en mi santidad, ya sea en mi confianza, ya sea en mi amor por la palabra. No sé qué sea, pero no nos podemos ir de aquí, ¿sí?, sin comprometernos a renovar estas cosas en nuestra vida. Amén. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Ponte ahí de pie en tu lugar. Cierra tus ojos. Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos. ¿Me pones la última imagen, Diego? Vean, Pedro vivió grandes cosas. Esas son las manos de un hombre que arregla las redes. Así quedan ampolladas, feas. Así quedaron las manos de Jesús y así siguen quedando cada día que trabaja con nosotros. Vale la pena ser renovados, amén. Vale la pena ser renovados. Levanta tus manos ahí a Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado esta semana de poder
escuchar tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Realmente Dios ha hablado a nuestras vidas esta semana. El día de ayer oramos por sanidad física. Y yo pensando y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú deseas para el último día? Y el Señor me mostraba que, ya oraron por sanidad física, ahora tú ora por sanidad emocional. Y creo que los mensajes han sido muy explícitos, porque puedo ver que muchos han abandonado sus sueños. Esos sueños que Dios les dio un día y los han abandonado. No han entrado en ese proceso de renovación. Unos se han quedado afuera por esta pandemia. Esta pandemia nos ha robado tantas cosas. Pero al mismo tiempo Dios nos dice: yo estoy contigo. Y en estos momentos no tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy tu Dios fuerte y poderoso. Y yo también quiero reiterar que no te vayas de este lugar sin haber renovado esos sueños, sin haber decidido seguir el proceso de la renovación. Y quiero que te concentres mucho y vamos a cantar un canto, porque también está muy acorde a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si no te lo sabes, solamente escúchalo, medítalo. Si tú te quieres sentar, puedes sentarte con toda libertad. Y deja que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y que Él pueda terminar de hacer la obra. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. En el dolor, esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está,
levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Una vez más cantamos. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten como ruinas? Quiero que tú abras tu corazón al Señor y le digas cómo te sientes. Y a mí me gusta preguntar, porque es necesario que nosotros podamos reconocer cuál es nuestra condición espiritual en este momento. Y quiero que valientemente, estamos con la luz apagada, valientemente levantes tu mano y le digas: Señor, restaura las ruinas de mi corazón, de mi alma. Y decido seguir el proceso de la restauración, de la sanidad, de la renovación de mi alma, de mi corazón. Dile al Señor con todo tu corazón. No te dé pena, porque si tú no eres capaz de levantar una mano, tampoco serás capaz de vivir una vida que le agrade al Señor. Señor, tú estás viendo las manos levantadas de todos los que sinceramente reconocemos que te necesitamos, que tú puedes restaurar las ruinas de nuestra alma, de nuestro corazón, y que tú puedes sanar nuestras heridas, tú puedes sanar nuestro corazón. Si tú has perdido a alguien, si tú has perdido tu trabajo, tus finanzas, tu casa, tu paz, en este momento dile al Señor: restaura las ruinas. En el nombre de Jesús, restaura, Señor, sana
¿Qué significa? Que Dios no nos manda a la guerra solos, nos da ese poder. Pero si tú necesitas renunciar a ese temor, a esa cobardía, hazlo en esta noche. En el nombre de Jesús echamos fuera todo temor de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero dile verbalmente, no tienes que gritarlo, solamente decirlo. Yo renuncio a todo temor de mi vida, a todas aquellas cosas que me impiden recibir el poder de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Recíbelo en fe, en confianza que Dios te lo está regalando. Recíbelo, recibe ese poder y quitamos de nuestra mente toda cobardía, todo temor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de morir? Levante su mano para que yo lo vea. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de morir? Tal vez no estás preparado para morir, pero Dios te dice, no tengas temor. Vamos a quitar todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Quitamos todo espíritu de muerte en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo temor de muerte se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Miren, hermanos, esta administración no se va a acabar ahorita. El Espíritu Santo va a seguir obrando en tu vida y en tu corazón. Y quiero compartirte algo que Dios me recordó. Estamos muy contentos porque Otón y Isabel, nuestros misioneros de España, ellos ya están en Ciudad de México, llegaron en la mañana. Pero la vez pasada yo le dije a Otón que yo a Otón lo veo, aunque Arturo y yo somos sus pastores, yo los veo como un hermano espiritual, alguien muy querido, cercano de mí. Y yo dije, Otón, Isabel, quiero que oren por mí. Y yo les compartía, le digo, ¿saben qué? Cuando a mí me operaron del corazón, entró en mi vida mucho temor, porque ¿qué iba a pasar? Sinceramente no tenía yo temor de morir, sino que el temor vino después, cuando mi recuperación fue demasiado lenta y yo tenía miedo de no volver a ser la misma. Entonces Otón, a través del el Espíritu Santo, a través de Otón me dice, ¿sabes qué, Pati? Quedó en ti un espíritu de muerte. Por eso tú tienes temor en algunas ocasiones. Entonces por eso yo, orando por ustedes y que lo que el Señor quería ministrar a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces por eso quiero compartir esto. Yo verbalmente, voluntariamente tuve que renunciar a ese espíritu de muerte que Satanás quiere atacar mi vida y mi corazón. Así que tú también tienes que aprender a renunciar, a rechazar toda muerte, toda enfermedad, toda pobreza, toda destrucción, cualquier cosa. Necesitamos aprender a renunciar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor derramado en nuestros corazones. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que, a pesar de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, han venido para escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a casa,
Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando de una manera especial. Es toda esta noche y en los días siguientes, Señor, que tú puedas seguir hablando en nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y no me quemaré, tu Espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amén, Jesús. Creemos que todo lo seco y todo lo muerto que hay